Cuando mi suegra se derrumbó en medio de la ceremonia gritando que le dolía el pecho, todos corrieron a ayudarla menos yo. Porque desde mi lugar junto al altar, con mi vestido blanco y mi título de cardióloga, pude ver perfectamente cómo parpadeaba para vigilar las reacciones de los invitados. Mi nombre es Carolina Méndez, tengo 32 años, y el día que debía ser el más feliz de mi vida se convirtió en una batalla que jamás imaginé librar. Pero para entender cómo llegué a ese momento, parada frente a 200 invitados mientras mi futuro esposo corría hacia su madre tendida en el suelo, necesito contarles toda la historia desde el principio. Conocí a Andrés hace 4 años en el hospital donde trabajo. Él había llegado a la sala de emergencias acompañando a un amigo que había sufrido un accidente de motocicleta, y yo estaba de guardia esa noche. Recuerdo perfectamente cómo sus ojos marrones me miraron con una mezcla de preocupación y gratitud cuando le expliqué que su amigo estaría bien. Era febrero de 2021, hacía un calor insoportable en Buenos Aires, y el aire acondicionado del hospital se había estropeado nuevamente. Andrés tenía la camisa remangada, llevaba un reloj plateado en la muñeca izquierda y cuando sonrió para agradecerme, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Durante los siguientes meses nos vimos ocasionalmente. Él trabajaba como arquitecto en un estudio prestigioso del barrio de Recoleta, y poco a poco comenzamos a tomar café después de mis guardias. Me gustaba su risa fácil, la forma en que hablaba sobre sus proyectos con verdadera pasión, como me escuchaba cuando yo necesitaba desahogarme después de días difíciles en el hospital. En septiembre de ese año nos hicimos novios oficialmente, durante un fin de semana que pasamos en Mar del Plata. Recuerdo la brisa del océano, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas, y la certeza absoluta que sentí cuando me tomó de la mano y me dijo que quería construir una vida conmigo. Todo era perfecto hasta que conocí a Magdalena, su madre. Nuestra primera cena juntas fue en octubre de 2021, en su casa de Belgrano. Era una construcción antigua y enorme, con techos altísimos y muebles que parecían pertenecer a otra época. Magdalena me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. Tenía 58 años, llevaba el cabello teñido de un rubio platinado impecable, y sus uñas eran largas y pintadas de rojo oscuro. Desde el primer momento percibí su frialdad disfrazada de cortesía. Durante la cena, que consistió en un bife de chorizo que ella misma había preparado, me interrogó como si estuviera en una entrevista de trabajo. Quería saber sobre mi familia, sobre mis ingresos como médica residente, sobre mis planes a futuro, sobre por qué había elegido cardiología. Cada respuesta que yo daba parecía decepcionarla más. Cuando mencioné que mi padre era mecánico y mi madre enfermera, vi cómo apretaba los labios. Cuando expliqué que estaba pagando un préstamo estudiantil, alzó las cejas con desdén. Andrés no notaba nada. O quizás no quería notarlo. Era hijo único y su padre había fallecido 5 años atrás en un accidente automovilístico. Magdalena se había aferrado a él de una manera que yo entonces no comprendía completamente. Llamaba a Andrés 3 veces al día mínimo. Siempre tenía alguna emergencia que requería su presencia inmediata en su casa. Un caño roto, una ventana atascada, problemas con la computadora, mareos repentinos que milagrosamente desaparecían cuando él llegaba. Los meses pasaron y la situación empeoró. Magdalena comenzó a aparecer sin avisar en el departamento de Andrés, siempre con alguna excusa. Traía comida porque estaba segura de que yo no sabía cocinar bien. Reorganizaba sus cosas porque según ella yo no tenía idea de orden. Una vez llegó con su propia llave, una que Andrés le había dado años atrás y que supuestamente había perdido. Entró mientras yo estaba en la ducha y casi me da un infarto cuando salí envuelta en una toalla y la encontré sentada en la sala esperándome. Cada vez que intentaba hablar con Andrés sobre esto, él defendía a su madre. Me decía que ella estaba sola, que había sufrido mucho con la muerte de su esposo, que yo debía ser más comprensiva. Empezamos a discutir más frecuentemente. Yo llegaba exhausta de guardias de 24 horas en el hospital y lo encontraba cenando con Magdalena, quien había preparado su plato favorito y me miraba con una sonrisa triunfante mientras yo calentaba sobras en el microondas. La gota que derramó el vaso sucedió en abril de 2022. Andrés y yo habíamos planeado un viaje a Bariloche para celebrar nuestro primer aniversario. Teníamos los pasajes comprados desde hacía 2 meses, el hotel reservado, todo listo. 2 días antes de partir,
Magdalena llamó llorando diciendo que sentía palpitaciones en el pecho y estaba segura de que le daría un infarto. Andrés canceló el viaje inmediatamente y corrió a su casa. Yo, furiosa pero también preocupada por si realmente había algo malo, fui con él. Cuando llegamos, Magdalena estaba recostada en el sofá de terciopelo verde de su sala, una mano sobre el pecho, respirando dramáticamente. Llevaba un camisón de seda blanca y se había aplicado rubor en las mejillas para verse más enferma. Pedí revisar sus signos vitales. Su presión arterial era 120/80, perfecta. Su pulso era de 72 latidos por minuto, completamente normal. No había sudoración, no había palidez real, no había ningún síntoma genuino de problema cardíaco. Le sugerí que fuéramos al hospital para hacerle un electrocardiograma. Ella se negó rotundamente, diciendo que solo necesitaba que Andrés se quedara con ella esa noche. Y él se quedó. Perdimos los pasajes, perdimos la reserva del hotel, y yo pasé nuestro aniversario sola en mi departamento llorando de frustración. Esa noche tomé una decisión. Le di un ultimátum a Andrés. O establecíamos límites claros con su madre o nuestra relación no tenía futuro. Para mi sorpresa, él estuvo de acuerdo. Dijo que había sido un cobarde, que tenía miedo de lastimarla pero que yo era su prioridad. Comenzamos terapia de pareja, y lentamente las cosas mejoraron. Andrés aprendió a decirle que no a Magdalena. Dejó de responder cada llamada inmediatamente. Estableció horarios para visitarla en lugar de ir corriendo cada vez que ella chasqueaba los dedos. Magdalena no lo tomó bien. Comenzó a fingir enfermedades más elaboradas. Llamaba diciendo que se había caído y no podía levantarse, pero cuando Andrés llegaba la encontraba perfectamente bien haciendo tareas del jardín. Decía que tenía fiebre altísima, pero su temperatura era normal. Una vez aseguró que había visto un intruso en su patio trasero y que necesitaba que Andrés se mudara con ella temporalmente para protegerla. Andrés casi acepta hasta que revisamos las cámaras de seguridad de su casa y no había nadie. En agosto de 2023, después de 2 años y medio juntos, Andrés me propuso matrimonio. Lo hizo durante una cena en un restaurante italiano del barrio de Palermo que a ambos nos encantaba. El anillo era sencillo pero hermoso, un solitario de diamante que reflejaba la luz de las velas sobre nuestra mesa. Yo estaba tan feliz que lloré, y las personas en las mesas cercanas aplaudieron cuando dije que sí. Llamamos a Magdalena esa misma noche para darle la noticia. El silencio al otro lado de la línea duró casi 10 segundos. Cuando finalmente habló, su voz sonaba tensa y forzada. Dijo que se alegraba por nosotros, pero yo podía escuchar la amargura detrás de cada palabra. Andrés no lo notó. Estaba demasiado emocionado. La planificación de la boda comenzó inmediatamente. Queríamos algo íntimo pero elegante, con 200 invitados en un salón histórico del barrio de San Telmo. Habíamos elegido el 28 de octubre de 2024 como fecha. Yo había soñado con ese día desde niña. Mi vestido era de seda natural con encaje en los hombros. Había costado $3,000 y me quedaba perfecto. Habíamos contratado un servicio de catering excelente, una banda en vivo, un fotógrafo profesional que había trabajado en bodas de celebridades. Todo estaba saliendo según el plan. Pero Magdalena tenía otros planes. Comenzó sutilmente. Criticaba cada decisión que tomábamos. Las flores que había elegido eran demasiado comunes. El menú era inadecuado porque no incluía el plato favorito de la tía Ernestina que nadie había visto en 10 años. El salón era demasiado pequeño, demasiado grande, demasiado lejos, demasiado cerca. Mi vestido era inapropiado porque mostraba mis hombros. La banda que contratamos tocaba música vulgar. Los colores que elegimos para la decoración, azul marino y dorado, eran deprimentes. Andrés empezó a cansarse de sus quejas. Le dijo claramente que era nuestra boda y que tomaríamos nuestras propias decisiones. Magdalena lloró, gritó, dijo que él se había vuelto un extraño desde que estaba conmigo, que yo lo había alejado de ella, que su difunto esposo estaría decepcionado. Fue horrible presenciar esa escena. Andrés se mantuvo firme, pero yo veía el dolor en sus ojos. Las cosas escalaron 2 meses antes de la boda. Magdalena comenzó a llamar a los proveedores haciéndose pasar por mí, intentando cancelar servicios. Descubrimos esto cuando el florista llamó para confirmar la cancelación del pedido.
Tuvimos que establecer una contraseña con todos los proveedores para evitar más sabotajes. Luego intentó convencer a varios familiares de Andrés de que no asistieran, diciéndoles que yo era una aprovechadora que solo quería el dinero de la familia. Andrés tuvo que hacer llamadas explicando la situación y defendiéndome. Una semana antes de la boda, Magdalena vino a verme a solas. Fue al hospital donde trabajo, esperó en la sala de espera por 3 horas hasta que terminara mi turno. Cuando salí y la vi allí sentada, con su cartera de cuero italiano sobre el regazo y esos ojos grises fijos en mí, supe que nada bueno vendría de esa conversación. Me invitó a tomar un café en la cafetería del hospital. El lugar olía a desinfectante mezclado con café barato. Nos sentamos en una mesa de plástico blanco junto a la ventana. Magdalena ordenó un té negro sin azúcar y yo un café con leche. Durante los primeros minutos habló de trivialidades, el clima, el tráfico, tonterías. Luego fue directa al grano. Me ofreció dinero para que dejara a Andrés. $50,000 en efectivo. Sacó su chequera de la cartera y la puso sobre la mesa entre nosotras. Dijo que yo era inteligente y debía entender que Andrés merecía algo mejor, alguien de su mismo nivel social y económico. Dijo que si realmente lo amaba, lo dejaría ir para que pudiera encontrar a alguien apropiado. Dijo que con ese dinero yo podría pagar mis deudas estudiantiles y empezar una nueva vida lejos de Buenos Aires. Me quedé mirándola en silencio por un momento que pareció eterno. La cafetería estaba llena de gente, médicos y enfermeras en sus descansos, familias de pacientes comiendo sándwiches tristes. Una mujer 2 mesas más allá mecía a un bebé que lloraba. El fluorescente sobre nuestras cabezas parpadeaba irritantemente. Le dije que no. Le dije que amaba a Andrés más que a nada en el mundo, que no había cantidad de dinero que pudiera comprarme, y que su hijo era lo suficientemente inteligente para tomar sus propias decisiones. Le dije que lo que estaba haciendo era cruel y manipulador, y que si continuaba por ese camino perdería a su hijo para siempre. Magdalena se puso pálida, luego roja de furia. Guardó su chequera bruscamente, casi tirando su taza de té en el proceso. Se levantó con tanta fuerza que la silla chirrió contra el piso. Se inclinó hacia mí, tan cerca que pude oler su perfume caro y el olor a menta de su aliento, y susurró con una voz que me heló la sangre. Dijo que me arrepentiría. Dijo que no permitiría que esa boda sucediera. Dijo que haría lo que fuera necesario para proteger a su hijo de mí. Luego se fue, sus tacones repiqueteando contra el piso de linóleo mientras atravesaba la cafetería y desaparecía por las puertas automáticas. Le conté a Andrés sobre ese encuentro esa misma noche. Él estaba horrorizado. Llamó a su madre inmediatamente y le gritó por teléfono durante 20 minutos. Escuché a Magdalena llorar del otro lado, negando todo, diciendo que yo estaba mintiendo para ponerlo en su contra. Andrés no le creyó. Le dijo que si intentaba algo para arruinar nuestra boda, cortaría contacto con ella permanentemente. Los días previos a la boda fueron una mezcla de emoción y ansiedad. Mis padres habían llegado desde Córdoba, donde vivían. Mi madre, Elena, es una mujer pequeña y fuerte de 55 años con canas que se niega a teñir. Mi padre, Roberto, es un hombre grande de 60 años con manos ásperas de tanto trabajar pero el corazón más suave del mundo. Los 3 nos quedamos despiertos hasta tarde la noche anterior a la boda, recordando mi infancia, llorando y riendo. Ellos habían trabajado tanto para darme una educación, habían sacrificado tanto, y ahora me veían a punto de casarme con el amor de mi vida. La mañana del 28 de octubre de 2024 amaneció perfecta. El cielo estaba despejado, un azul brillante sin una sola nube. La temperatura era ideal, 23 grados. Mis damas de honor, 3 amigas de la universidad, llegaron temprano al hotel donde me estaba preparando. Bebimos champán mientras la maquilladora trabajaba en mi rostro. El peinado tomó 2 horas, un recogido elegante con pequeñas flores blancas entrelazadas. Cuando finalmente me puse el vestido, me miré al espejo y casi no me reconocí. Me veía radiante, feliz, hermosa. Llegamos al salón a las 5 de la tarde. Los invitados ya estaban llegando, llenando las sillas de madera adornadas con listones de seda azul marino. Las mesas estaban decoradas con centros de flores blancas y doradas. Las luces colgantes del techo histórico creaban una atmósfera mágica. Todo era exactamente como lo había soñado.
Magdalena llegó 15 minutos antes de que comenzara la ceremonia. Llevaba un vestido negro, cuando le habíamos pedido específicamente que no usara ese color. Su mensaje era claro. Andrés se acercó a ella inmediatamente y le pidió que se comportara. Ella lo besó en la mejilla, dejando una marca de lápiz labial rojo que él tuvo que limpiarse rápidamente, y fue a sentarse en la primera fila como correspondía a la madre del novio. La música comenzó. Era el canon de Pachelbel tocado por un cuarteto de cuerdas. Mi padre me ofreció su brazo y comenzamos a caminar por el pasillo central. Podía ver a Andrés esperándome junto al altar, guapísimo con su traje azul marino, sus ojos brillantes de emoción. Mis amigas sonreían desde sus lugares. Todo el mundo nos miraba con expresiones de felicidad y amor. Estábamos a mitad del pasillo cuando sucedió. Magdalena se levantó de su asiento con un grito agudo que hizo que todos voltearan a mirarla. Se llevó la mano al pecho, su rostro se contorsionó en una expresión de dolor, y comenzó a tambalearse hacia el pasillo. Gritó que no podía respirar, que le dolía el pecho, que creía que le estaba dando un infarto. Todos los invitados se pusieron de pie en shock. La música se detuvo abruptamente. Andrés corrió hacia su madre, gritando su nombre. Yo me quedé allí, a medio camino hacia el altar, con mi vestido blanco y mi ramo de rosas blancas en las manos. Mi padre me apretó el brazo, mirándome con preocupación. Las damas de honor se acercaron preguntando qué debían hacer. Todos los ojos oscilaban entre Magdalena, que ahora estaba en el suelo con Andrés arrodillado junto a ella, y yo. Pero yo no me moví. Porque mientras todos veían el espectáculo dramático, yo veía los detalles que una cardióloga nota. Vi cómo Magdalena abría ligeramente un ojo para ver si la gente la estaba mirando. Vi cómo su respiración, supuestamente dificultosa, era perfectamente rítmica. Vi cómo no había sudoración en su frente, no había palidez real en su piel cuidadosamente maquillada, no había cianosis en sus labios. Vi cómo posicionó su cuerpo de manera casi elegante al caer, como una actriz en una obra de teatro. Alguien gritó que llamaran a una ambulancia. Otro invitado, el tío de Andrés, que era abogado, corrió para buscar ayuda. Andrés sostenía la mano de su madre, su rostro pálido de terror. Magdalena gemía teatralmente, diciendo con voz débil que no quería morir, que todavía no hoy. Fue entonces cuando me acerqué. Caminé lentamente, con toda la calma que pude reunir. Mi vestido susurraba contra el piso de madera. Los tacones resonaban en el silencio tenso. Todos me miraron acercarse. Andrés alzó la vista hacia mí con ojos suplicantes. Me arrodillé junto a Magdalena, colocando mi ramo a un lado. Le dije a Andrés que se moviera un poco para darme espacio. Con mi voz profesional, clara y calmada, anuncié a todos que soy cardióloga y que revisaría a la paciente. Los murmullos de alivio recorrieron el salón. Por supuesto, qué suerte que la novia sea doctora. Tomé la muñeca de Magdalena para verificar su pulso. 75 latidos por minuto, perfectamente normal para alguien que supuestamente está teniendo un infarto. Sus ojos abrieron brevemente y me miraron con algo que solo puedo describir como odio puro antes de volver a cerrarlos. Le pedí a uno de los meseros que trajera mi bolso, donde siempre llevo algunos implementos médicos básicos por hábito. Saqué mi estetoscopio y escuché su corazón. Ritmo regular, sin arritmias, sin soplos. Sus pulmones estaban despejados. Le tomé la presión arterial con el tensiómetro que llevaba. 115/75. Perfecto. Revisé sus pupilas con una pequeña linterna. Reaccionaban normalmente. No había absolutamente ningún signo de infarto, de angina, de ninguna emergencia cardíaca real. Me puse de pie y me dirigí a los 200 invitados que nos miraban con ansiedad. Con voz clara y profesional, anuncié que había realizado un examen preliminar completo. Dije que todos los signos vitales de Magdalena estaban dentro de los parámetros normales. Dije que no había evidencia de un evento cardíaco. Dije que, en mi opinión médica profesional, no había emergencia alguna. El silencio que siguió fue absoluto. Podías escuchar el zumbido de las luces eléctricas, el sonido distante del tráfico fuera del salón. Magdalena abrió los ojos completamente, mirándome con una expresión de shock y furia. Se había dado cuenta de que la había expuesto frente a todos. Andrés la miraba confundido. Le preguntó qué estaba pasando.
Magdalena intentó incorporarse, diciendo con voz temblorosa que todavía sentía dolor, que quizás era algo más sutil que yo no podía detectar sin pruebas más sofisticadas. Pero su voz ya no tenía la urgencia de antes. Sonaba falsa, ensayada. Entonces hice algo que había estado considerando durante todo ese momento. Me dirigí directamente a Magdalena, arrodillándome nuevamente frente a ella para que estuviéramos cara a cara. Con una voz lo suficientemente baja para que solo ella, Andrés y las personas más cercanas pudieran escuchar, le dije que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le dije que había visto este mismo acto antes, en la cena de aniversario de Andrés, cuando fingió palpitaciones para arruinar nuestro viaje. Le dije que conocía cada uno de los síntomas reales de un infarto porque había tratado a cientos de pacientes que realmente lo sufrían. Le dije que su actuación era convincente para alguien sin entrenamiento médico, pero que para mí era transparente como el cristal. Le dije que podía continuar con su farsa si quería. Que podíamos llamar a la ambulancia, llevarla al hospital, hacerle un electrocardiograma, análisis de sangre, todas las pruebas necesarias. Que esas pruebas demostrarían sin lugar a dudas que no había nada malo con su corazón. Y que entonces todos los invitados, todos los familiares y amigos presentes, sabrían exactamente lo que había intentado hacer. Sabrían que había fingido un infarto para sabotear la boda de su hijo. Oh, le dije, podía admitir ahora mismo que había exagerado sus síntomas, que estaba emocionalmente abrumada por la boda pero que en realidad estaba bien. Podía levantarse, disculparse por el alboroto, y permitir que la ceremonia continuara. Esa era su elección. Magdalena me miró durante lo que pareció una eternidad. Vi cómo su rostro pasaba por una serie de emociones: furia, humillación, cálculo frío. Finalmente, con los dientes apretados, comenzó a incorporarse. Dijo con voz tensa que quizás había sido un ataque de pánico, que a veces le pasaba, que estaba muy estresada últimamente. Dijo que ya se sentía mejor. Andrés la ayudó a ponerse de pie. Pero cuando ella lo miró buscando apoyo, encontró algo diferente en sus ojos. Vi el momento exacto en que él comprendió la verdad. La manera en que su mandíbula se tensó, como sus hombros se pusieron rígidos. Él había visto mi examen profesional, había escuchado mi evaluación, y finalmente estaba viendo a su madre como realmente era. Le dijo que debían hablar después de la ceremonia. Su voz era fría, distante, una voz que nunca le había escuchado usar con ella. Magdalena intentó tocarle el brazo, pero él se apartó. Le pidió que volviera a su asiento. Mientras Magdalena caminaba de regreso a su lugar, la vergüenza y la derrota evidentes en cada paso, los invitados comenzaron a murmurar. No todos habían escuchado mi confrontación con ella, pero todos habían visto la resolución. Habían visto mi examen médico, mi declaración profesional de que no había emergencia, y ahora veían a una mujer perfectamente saludable volviendo a su asiento. El oficiante de la ceremonia, un juez amigo de la familia de Andrés, se acercó preguntando si debíamos continuar. Miré a Andrés. Él me miró a mí. A pesar del caos, a pesar del drama, a pesar de todo, vi amor en sus ojos. Amor y disculpa y determinación. Asentí. Dije que continuáramos. Mi padre nuevamente me ofreció su brazo. Las damas de honor volvieron a sus posiciones. El cuarteto de cuerdas comenzó a tocar otra vez. Y caminé el resto del pasillo hacia el hombre que amaba, mientras su madre permanecía sentada en su silla, derrotada y expuesta. La ceremonia fue hermosa. Andrés y yo intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos. Él prometió siempre poner nuestra relación primero, establecer límites saludables y nunca permitir que nadie, ni siquiera la familia, dañara lo que habíamos construido juntos. Yo prometí ser paciente con sus luchas, apoyarlo mientras navegaba relaciones difíciles y amarlo incondicionalmente. Cuando el juez nos declaró marido y mujer y nos besamos, los aplausos fueron atronadores. Todos los invitados se pusieron de pie excepto una persona. La recepción fue increíble. La comida era deliciosa. La banda tocó música maravillosa. Bailamos hasta que nos dolieron los pies. Mis padres estaban radiantes. Los amigos de Andrés dieron discursos emotivos y divertidos. Magdalena se quedó sentada en su mesa, apenas tocando su comida, con una expresión amarga que no intentó disimular. Varias personas se le acercaron preguntándole cómo se sentía, y ella respondía con monosílabos. A las 11 de la noche,
Cuando estábamos cortando el pastel, Magdalena se levantó y se fue sin despedirse. Andrés la vio partir y no hizo nada por detenerla. Más tarde me confesó que sintió un profundo alivio al verla irse. Los días siguientes fueron complicados. Andrés intentó llamar a su madre varias veces, pero ella no respondía. Finalmente, una semana después de la boda, ella aceptó reunirse con nosotros en una cafetería neutral. Fue una conversación difícil y dolorosa. Andrés le dijo que amaba a su madre, pero que no podía tolerar más sus manipulaciones. Le dijo que si quería ser parte de su vida, necesitaba comenzar terapia y trabajar en sus problemas de control y abandono. Magdalena lloró. Dijo que solo quería protegerlo, que tenía miedo de perderlo como había perdido a su esposo. Dijo que ver a Andrés casarse le hacía enfrentar su propia soledad. Por primera vez, la vi como un ser humano vulnerable en lugar de la villana de mi historia. Le dije que la entendía, que la pérdida de su esposo había sido traumática, pero que no podía usar ese dolor como excusa para lastimar a otros. Han pasado varios meses desde la boda. Magdalena comenzó terapia. Las cosas entre ella y nosotros siguen siendo tensas, pero ha habido pequeñas mejoras. Ya no llama 5 veces al día. Ya no inventa emergencias. Hace 2 semanas nos invitó a cenar y se disculpó genuinamente por lo que había hecho. Dijo que estaba avergonzada, que había permitido que su miedo la convirtiera en alguien que no quería ser. No sé si alguna vez tendremos una relación cercana, Magdalena y yo. Quizás no. Pero al menos ahora hay respeto mutuo y límites claros. Andrés es más feliz ahora que ha establecido su independencia. Nuestra relación es más fuerte porque enfrentamos juntos la crisis más grande que podríamos haber imaginado. El día de nuestra boda, cuando estaba arrodillada junto a Magdalena tomándole el pulso, enfrenté una decisión. Podía dejar que continuara con su mentira, permitir que arruinara el momento más importante de mi vida, o podía usar mi conocimiento y mi profesión para exponer la verdad. Elegí la verdad, y esa elección cambió todo. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo manejé esa situación. Si quizás fui demasiado dura, demasiado pública en mi confrontación. La respuesta es no. Porque ese día no solo salvé mi boda, salvé mi matrimonio. Le mostré a Andrés que podía confiar en mí para proteger lo nuestro. Le mostré a Magdalena que había límites que no podía cruzar. Y me mostré a mí misma que podía permanecer fuerte y profesional incluso en los momentos más emocionalmente cargados. Ahora, cuando recuerdo ese día, no pienso primero en el drama. Pienso en el beso que compartí con Andrés al final del pasillo. Pienso en bailar con mi padre mientras él lloraba de felicidad. Pienso en las risas con mis amigas, en el sabor del pastel de chocolate que habíamos elegido, en la sensación de completa alegría cuando Andrés me cargó en sus brazos al final de la noche. Magdalena intentó arruinar mi boda, pero no pudo. Porque el amor verdadero, el amor que Andrés y yo compartimos, es más fuerte que la manipulación, más fuerte que el miedo, más fuerte que los intentos desesperados de controlar lo incontrolable. Y esa es la verdad que quiero que todos comprendan. Que a veces en la vida te enfrentarás a personas que intentarán manipularte, controlarte o destruir tu felicidad. Y en esos momentos, tienes que decidir quién eres realmente. Puedes ceder ante la presión, sacrificar tu propia felicidad para mantener la paz, o puedes pararte firme en tu verdad y luchar por lo que es correcto. Yo elegí luchar, y no me arrepiento ni un segundo. Hoy, Andrés y yo llevamos casados 6 meses. Vivimos en un departamento hermoso en Palermo que decoramos juntos, mezclando mi estilo moderno con su amor por los muebles vintage. Adoptamos un perro, un Golden Retriever de 2 años que llamamos Simón, y que llena nuestra casa de alegría y pelos dorados por todas partes. Cada mañana desayunamos juntos antes de ir a trabajar, incluso cuando tengo guardia temprano. Es una rutina simple pero preciosa que valoro profundamente. En el hospital, mis colegas aún hablan sobre mi boda. La historia se ha convertido en una especie de leyenda urbana entre los residentes. La doctora que diagnosticó el infarto falso de su suegra durante su propia ceremonia. Me han pedido que cuente la historia tantas veces que ya la tengo perfectamente memorizada. Cada vez que la narro, veo las expresiones de asombro en los rostros de quienes escuchan. Algunos me dicen que fui valiente, otros que fui cruel. Yo creo que simplemente fui honesta. Magdalena y yo ahora nos vemos una vez cada 2 semanas para almorzar. Son encuentros incómodos todavía,
llenos de silencios tensos y conversaciones superficiales. Hablamos del clima, de las noticias, de programas de televisión. Raramente tocamos temas más profundos. Pero estamos intentando, y eso es más de lo que pensé que sería posible hace unos meses. La semana pasada, durante uno de esos almuerzos en un restaurante de comida italiana cerca de su casa, Magdalena me sorprendió. Estábamos comiendo una ensalada caprese cuando de repente dejó su tenedor y me miró directamente a los ojos. Me dijo que su terapeuta le había hecho ver algo importante, que durante años había confundido amor con control, que había creído que mantener a Andrés cerca significaba protegerlo, cuando en realidad solo lo estaba sofocando. Me dijo que ver cómo yo me mantuve profesional y calmada durante su ataque de pánico fingido, mientras ella estaba siendo tan irracional y destructiva, le había mostrado el tipo de persona que Andrés necesitaba a su lado. Alguien fuerte, alguien honesto, alguien que no se dejara manipular. Dijo que aunque le había dolido admitirlo, yo era buena para su hijo de maneras que ella nunca podría ser. No voy a mentir, sus palabras me hicieron llorar. Allí mismo, en medio del restaurante, con mi ensalada a medio comer y los meseros pasando a nuestro alrededor. Ella también lloró. Fue la primera vez que sentí que quizás, algún día, podríamos tener algo parecido a una relación funcional. Andrés ha cambiado también. Es más seguro de sí mismo, más capaz de establecer límites no solo con su madre sino con todos en su vida. En el trabajo ha comenzado a rechazar proyectos que no le interesan, algo que nunca se había atrevido a hacer antes por miedo a decepcionar a la gente. Ha empezado a ir al gimnasio 3 veces por semana y a tomar clases de fotografía los fines de semana, un hobby que había abandonado años atrás porque su madre decía que era una pérdida de tiempo. Me dice constantemente que lo que pasó en nuestra boda, aunque fue horrible en el momento, terminó siendo lo mejor que pudo haber sucedido. Porque finalmente lo forzó a enfrentar verdades sobre su relación con su madre que había estado evitando durante décadas. Dice que me admira por haber tenido el coraje de exponer la situación cuando él no podía verla claramente. Mis padres, Elena y Roberto, vinieron a visitarnos el mes pasado y se quedaron una semana entera. Mi madre cocinó sus platos favoritos, llenando nuestro departamento con el olor a empanadas caseras y guisos tradicionales. Mi padre arregló todo lo que estaba roto en la casa, cosas pequeñas que Andrés y yo habíamos estado posponiendo, una manija de puerta suelta, un grifo que goteaba, una ventana que no cerraba bien. Fue maravilloso tenerlos cerca, verlos felices de que yo hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Una noche, mientras Andrés y mi padre veían fútbol en la sala, mi madre y yo nos quedamos en la cocina tomando té. Ella me preguntó si era feliz. Le dije que más de lo que nunca había imaginado ser. Me tomó la mano, esa mano pequeña pero fuerte que me había sostenido durante toda mi vida, y me dijo que estaba orgullosa de mí. No solo por convertirme en doctora o por casarme, sino por mantenerme fiel a mí misma incluso cuando fue difícil. Me contó que ella también había tenido problemas con la madre de mi padre cuando eran jóvenes, que mi abuela paterna había sido controladora y crítica, y que mi madre había tenido que aprender a establecer límites de manera similar. Dijo que estas dinámicas son más comunes de lo que la gente admite, y que muchas mujeres sufren en silencio con suegras difíciles porque la sociedad espera que sean complacientes y tolerantes sin importar qué. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cuántas mujeres están pasando por situaciones similares en este momento. Cuántas están siendo manipuladas, controladas o saboteadas por suegras que no pueden soltar a sus hijos. Cuántas están sacrificando su propia felicidad para mantener la paz familiar. Y me hizo sentir que tal vez mi historia podría ayudar a alguien a encontrar su propia fuerza. El trabajo en el hospital continúa siendo intenso y agotador. El mes pasado perdí a un paciente, un hombre de 48 años que llegó con un infarto masivo. Hicimos todo lo posible, pero su corazón había sufrido demasiado daño. Tuve que informar a su esposa y sus 3 hijos adolescentes. Fue devastador. Lloré en el vestuario después, como siempre hago cuando pierdo a un paciente. Pero esa noche, cuando llegué a casa agotada emocional y físicamente, Andrés estaba esperándome. Había cocinado mi comida favorita, pasta con salsa de tomate casera. Había puesto velas sobre la mesa. Tenía mi pijama más cómoda lista para que me cambiara. Me abrazó mientras yo lloraba y me contaba sobre mi día. No intentó arreglarlo, no ofreció soluciones vacías. Solo estuvo allí,
sosteniéndome, recordándome que no estaba sola. Esos son los momentos que hacen que todo haya valido la pena. Los momentos tranquilos después de días difíciles. Los desayunos compartidos antes del trabajo. Las noches de viernes viendo películas en el sofá con Simón acurrucado entre nosotros. Las conversaciones sobre nuestros sueños para el futuro, sobre los hijos que tal vez tengamos algún día, sobre los viajes que queremos hacer. Hablando de futuro, estamos planeando comprar una casa el próximo año. Queremos algo con jardín para Simón, con suficiente espacio para eventualmente tener una familia. Andrés ya está haciendo bocetos de cómo podría remodelar diferentes propiedades que hemos visto. Yo estoy ahorrando agresivamente, apartando cada peso extra de mi salario. También estamos considerando un viaje a Europa para nuestro primer aniversario. Queremos ir a España, Italia y Francia. Ver la Sagrada Familia en Barcelona, caminar por las calles de Roma, visitar el Louvre en París. Serían 3 semanas de pura aventura y romance. Andrés ya está investigando los mejores lugares para quedarse, los restaurantes que debemos visitar, los sitios históricos que no podemos perdernos. Magdalena, sorprendentemente, ha estado apoyando estos planes. Nos dio una contribución financiera para el viaje, dinero que inicialmente no queríamos aceptar. Pero ella insistió, diciendo que quería hacer algo positivo para compensar todo el dolor que había causado. Andrés finalmente aceptó, aunque fue difícil para él. Está aprendiendo que aceptar ayuda no significa ceder el control, que puede recibir amor de su madre sin permitir que lo manipule. La terapia de pareja que comenzamos hace 2 años continúa siendo invaluable. Ahora vamos una vez al mes en lugar de semanalmente, pero esas sesiones nos ayudan a mantenernos conectados y a abordar problemas antes de que se conviertan en crisis. Nuestra terapeuta, la doctora Patricia Ramírez, es una mujer sabia de 60 años que nos ha enseñado tanto sobre comunicación, límites y respeto mutuo. En nuestra última sesión hablamos sobre cómo manejar las festividades que se aproximan. Las Navidades siempre son complicadas cuando hay tensión familiar. Decidimos que este año organizaremos la cena en nuestra casa, invitando tanto a mis padres como a Magdalena. Será la primera vez que todos estemos juntos desde la boda. Estoy nerviosa pero esperanzada. Mis amigas, las que fueron mis damas de honor, todavía bromean sobre la boda. Laura, que es abogada, dice que fue el drama más cinematográfico que ha presenciado en su vida. Sofía, que trabaja en marketing, dice que debería escribir un libro sobre la experiencia. Valentina, que es profesora, lo usa como ejemplo en sus clases sobre dinámicas familiares y límites saludables. Las 3 han sido un apoyo increíble durante todo este proceso. Me han escuchado desahogarme, me han dado consejos, me han hecho reír cuando necesitaba olvidar mis problemas. Una amistad verdadera es uno de los tesoros más grandes de la vida, y yo tengo la suerte de tener 3 amistades así. El otro día, mientras organizaba algunos papeles en casa, encontré las notas que había escrito para mis votos matrimoniales. Las leí nuevamente y me sorprendió cuánto habían cambiado las cosas y cuánto había permanecido igual. Había escrito sobre construir una vida juntos basada en honestidad, respeto y amor incondicional. Sobre enfrentar los desafíos como equipo. Sobre nunca dejar que nada ni nadie se interpusiera entre nosotros. En ese momento, cuando escribí esas palabras, no sabía que estarían a punto de ser puestas a prueba de la manera más dramática posible apenas minutos después. Pero me alegra que hayan sido probadas. Porque ahora sé con absoluta certeza que Andrés y yo podemos superar cualquier cosa juntos. También encontré las fotos de la boda que el fotógrafo nos había entregado. Hay una en particular que amo especialmente. Fue tomada justo después de que Magdalena regresara a su asiento y la ceremonia continuara. Estoy caminando hacia Andrés con mi padre a mi lado. Mi rostro muestra una mezcla de determinación, alivio y amor puro. Andrés me está mirando con una expresión que solo puedo describir como admiración absoluta. Es una foto que captura perfectamente ese momento de triunfo sobre la adversidad. Esa foto ahora está enmarcada en nuestra sala. Cada vez que la veo, me recuerda que elegí no ser una víctima. Que me mantuve firme en mi verdad. Que usé mi conocimiento y mi profesión no para atacar sino para defender lo que era correcto. Y que esa decisión, aunque difícil en el momento, fue la decisión correcta. He aprendido mucho sobre mí misma a través de esta experiencia.
He aprendido que soy más fuerte de lo que creía. Que puedo mantener la calma bajo presión extrema. Que mi entrenamiento médico me dio más que solo conocimiento clínico. Me dio la capacidad de observar objetivamente incluso en situaciones emocionalmente cargadas. Que puedo ser compasiva sin ser complaciente. Firme sin ser cruel. También he aprendido sobre el perdón. No el tipo de perdón que significa olvidar o pretender que nada sucedió, sino el tipo de perdón que significa soltar el resentimiento para poder seguir adelante. He perdonado a Magdalena, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque cargar ese enojo solo me lastimaba a mí. Puedo recordar lo que pasó, mantener mis límites, y aún así desearle el bien. Andrés ha tenido que hacer su propio trabajo de perdón. Perdonarse a sí mismo por no haber visto antes los patrones de comportamiento de su madre. Perdonarse por permitir que la situación llegara tan lejos. Su terapeuta le ha ayudado a entender que fue criado en ese sistema de manipulación, que era normal para él porque era todo lo que conocía. Que no es su culpa haber sido condicionado de esa manera, pero que sí es su responsabilidad romper esos patrones ahora. Y lo está haciendo. Cada día veo su crecimiento. La forma en que ahora dice no sin culpa. La manera en que expresa sus necesidades claramente. Cómo puede mantener conversaciones difíciles sin ceder ante la presión emocional. Se está convirtiendo en la mejor versión de sí mismo, y es hermoso de presenciar. Pienso en todo lo que hemos pasado, en los altos y bajos, en las lágrimas y las risas, en los momentos de duda y los momentos de certeza absoluta. Y me doy cuenta de que no cambiaría nada. Porque todo eso nos ha traído exactamente donde estamos ahora. Más fuertes, más unidos, más conscientes de quiénes somos y qué queremos de la vida. La historia de mi boda es inusual, lo admito. No es el cuento de hadas perfecto que aparece en las películas románticas. Pero es real. Es humano. Es complicado y desordenado y hermoso de la manera en que solo la vida real puede serlo. Y es mío. Cada vez que alguien me pregunta sobre ese día, sobre cómo tuve el coraje de hacer lo que hice, les digo la verdad. Que no me sentía particularmente valiente en ese momento. Que mi corazón estaba latiendo tan rápido que pensé que me desmayaría. Que mis manos temblaban mientras tomaba el pulso de Magdalena. Que una parte de mí quería simplemente dejar que continuara con su actuación para evitar el conflicto. Pero otra parte de mí, la parte que había trabajado incansablemente durante años para convertirse en doctora, la parte que había jurado proteger la verdad, la parte que amaba a Andrés más que a nada, esa parte no podía quedarse callada. Esa parte sabía que si permitía que Magdalena saliera con la suya ese día, estaría estableciendo un precedente para el resto de nuestras vidas. Que ella siempre sabría que podía manipularnos, controlarnos, interferir cuando quisiera. Así que hablé, actué, defendí mi boda, mi matrimonio, mi futuro. Y al hacerlo, no solo me salvé a mí misma, también salvé a Andrés de una vida de manipulación. Y, en cierto modo, también salvé a Magdalena de sí misma. Porque ahora está recibiendo la ayuda que necesita. Está enfrentando sus problemas en lugar de huir de ellos. Está aprendiendo nuevas formas de relacionarse con su hijo que son más saludables para ambos. El camino hacia adelante no será fácil. Siempre habrá tensión. Siempre habrá momentos incómodos. Las cicatrices de lo que pasó no desaparecerán completamente. Pero estamos intentando, y eso cuenta. Estamos eligiendo el crecimiento sobre el resentimiento, la comunicación sobre el silencio, el amor sobre el miedo. Y al final del día, cuando me acuesto junto a mi esposo en nuestra cama, cuando Simón está roncando suavemente a los pies de la cama, cuando puedo escuchar el sonido distante del tráfico de Buenos Aires fuera de nuestra ventana, me siento profundamente agradecida. Agradecida por mi vida, por mi profesión, por mi amor, por las lecciones aprendidas a través del dolor. Porque eso es lo que la vida realmente es. No es un cuento de hadas. Es una serie de momentos, algunos hermosos y otros desafiantes, que nos moldean en quienes estamos destinados a ser. Y si tenemos suerte, encontramos a alguien que quiera caminar ese camino con nosotros, alguien que nos vea realmente y nos ame de todos modos. Yo encontré a esa persona. Y aunque el camino para llegar aquí fue rocoso, cada paso valió absolutamente la pena. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar, si alguien intentara sabotear el día más importante de tu vida? ¿Te quedarías callado para mantener la paz, o defenderías tu verdad sin importar el costo?
Me encantaría escuchar tu perspectiva, así que por favor comparte tus pensamientos conmigo en los comentarios. Siempre estoy curiosa sobre las experiencias y opiniones de otras personas. Para más historias de vida como esta, historias reales sobre desafíos, triunfos y todo lo que hay en medio, deja tu like en este video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperando por ti, historias que te harán reflexionar, sentir y quizás ver tu propia vida desde una nueva perspectiva. Con cariño desde Buenos Aires. Hasta la próxima historia.